Pues yo pienso que Gilberto Bosque fue un hombre espléndido durante toda su vida. Y este evento también me pareció excelente. En realidad mi abuelo en vida no hubiera aceptado ningún reconocimiento porque siempre dijo que era su trabajo. No obstante, considero que este homenaje es muy merecido y es importante conocer la historia, conocer también los valores y los principios que mi abuelo siempre rigió en su vida. También hay que saber que mi abuelo, antes de ser revolucionario, periodista y diplomático, fue maestro, fue estudiante de una normalista, y ante todo la educación para él fue lo más importante, es uno de los pilares de una nación, porque yo considero que es importante que se conozca su historia y también retomar esos valores y esos principios que rigieron su vida. Mi entrañable abuelo siempre fue una persona muy cariñosa, siempre tenía una palabra amable. Los recuerdos que yo tengo de infancia son ir a su casa, jugar, comer, platicar con él. Un hombre de una ternura inconmensurable, era una persona muy, muy, muy cálida. Había una gatita que venía de la calle y siempre lo buscaba a él. Y a mí de niña me llamaba mucho la atención porque los animales callejeros no se acercan a cualquiera, y mi abuelo tenía una vibra muy especial y esta gatita siempre se le acercaba. Era de las personas que siempre tenía una palabra amable, siempre tenía un consuelo, unas palabras de aliento. Recuerdo que él me incitó mucho a escribir poesía. Yo escribía poesía de niña, pero siempre los guardó, siempre guardó mis poemas, siempre me alentó en todo lo que hiciera. Cuando entré a la Facultad de Ciencias a estudiar biología, me contaba de sus amigos, de Luis Enrique Erro, con quien también hizo el artículo 3º constitucional, hablando de educación, pero él era astrónomo y hablaba el artículo 3º, el de que en México se necesita una educación laica, gratuita y libre. Era muy importante la educación para mi abuelo, él era profesor ante todo. Y me hablaba de sus amigos, de Luis Enrique Erro, de Luis Enrique Herrera, de mucha gente que lo rodeaba y que se dedicaba a muchas cosas, al arte, a la ciencia. Siempre tenía esa mirada curiosa, siempre quería saber más y le encantaba compartir. Mi abuelo era un gran orador, gran platicador, con él se podía estar charlando toda la tarde, y una persona de un gran corazón. Yo tengo los mejores recuerdos de mi abuelo. ¿Y nos puedes platicar, te platicó algo de la Segunda Guerra Mundial, de qué fue lo que pasó? Sí, por supuesto. Bueno, eso fue algo con lo que yo crecí. En casa de mi abuelo siempre se platicó muchísimas cosas de todo, de actualidad, y por supuesto él recibía muchos amigos y platicaban sus memorias. Mis tías, mi papá vivió la guerra, estuvo ahí, cuando estuvieron presos en Bad Godesberg. Mi padre tendría unos escasos 14 años, 13, 14 años, y sí, por supuesto que oí muchísimo de él, y siempre sentí que en casa se hablaba de lo que se hacía porque se tenía que hacer, era algo que era normal, tanto en la revolución como en sus épocas de periodista o como profesor. Siempre lo veía muy vinculado a todos los principios con los cuales él creció. Y pues para mí es un ciudadano, pues los principios de los derechos humanos. Él era un gran humanista. Hablábamos, como decía, de poemas, de ciencia. Un gran humanista. Un gran humanista. Claro, él estudió las religiones del mundo, él sabía muchísimo al respecto. Pero yo en particular, a mí siempre me gustó la ciencia, entonces trataba de platicar de cosas más relacionadas con la ciencia. Siempre tuve curiosidad por las cosas, por qué funcionaban, por qué el cielo era azul, por qué las flores. Entonces más bien mis pláticas personales con mi abuelo eran al respecto, ¿no?
pero yo sé que él era un gran estudioso, conocía muy bien la historia del mundo, las religiones del mundo. Él tenía un gran respeto por la diversidad humana, la diversidad de pensamiento, y creo que pues eso era parte de su forma de ser. ¿Y tuvo relación con la gente que había salvado después en México? Bueno, sí, por supuesto, la comunidad de republicanos españoles buscaba mucho el Ateneo Español. También sé que hay muchísima gente que lo buscó también, de la comunidad judía, de muchos lados. Las vidas que mi abuelo salvó fueron pues gente que, independientemente de su religión, de su nacionalidad, de su forma de pensar, pues la cuestión era salvar a la gente de la guerra, ¿no? Y no nada más de la Segunda Guerra Mundial, sino también de otros conflictos. A lo largo de su carrera pues, tuvo esta oportunidad de apoyar a muchas personas, pero como él siempre decía, era su trabajo. Sí, en casa del abuelo siempre había, se recibía mucha gente, intelectuales, maestros, gente de su mismo pueblo, independientemente de que fueran, no importara lo que hicieran, campesinos o políticos o pintores. Él tenía una gran relación con toda la gente, era una persona muy abierta, muy calurosa, muy cálida, y esos son los recuerdos que tengo de mi abuelo. ¿Alguna historia que te haya contado que te impactó? Bueno, varias. Recuerdo que me platicaba, alguna vez yo le pregunté si lo habían herido, porque él estuvo en varias batallas, la batalla de la Blanca Flor, en la Revolución, en todo, pero nunca le tocó una bala, nunca. Lo que le pasó fue que cuando él también fue ferrocarrilero, tuvo un accidente con un ferrocarril, y me acuerdo que me comentaba que lo único que había era morfina, pero al ponérsela se fue por otro lado y entonces fue un dolor terrible, un dolor excruciante. Pero lo ¿Qué le pasó? Alguna vez le pasó esto, ¿no? Cuando trabajaba con los ferrocarriles, se lastimó una rodilla, sí. Pero de ahí en fuera es increíble, jamás le tocó una bala, jamás, y estuvo en muchos conflictos bélicos. Lo que sí sé es que sí salvó a muchas personas que fueron perseguidas, tanto por Mussolini como por Franco como por Hitler. De hecho, cuando estuvieron presos en Bad Godesberg, mi padre estuvo ahí cuando tuvo 14 años, estuvieron 13 meses en Bad Godesberg, pues era en realidad la casa de veraneo de Hitler. Pero hasta donde yo sé, no creo que lo haya conocido personalmente. Mi abuelo, muchas historias me contaba, por ejemplo, de Chiautla de Tapia, de su pueblo. Era un pueblito, es un pueblo en el sur, en la Tierra Caliente que le llaman, de Puebla. Y me contaba de su madre. Su mamá le enseñó todos los estudios primarios. ¿En casa? En casa, sí, porque en Chiautla de Tapia pues no había escuelas, entonces fue mi bisabuela que le enseñó la primaria, y tuvo una gran influencia en su vida, mi abuela. Luego se fue a la secundaria, fue a hacer los estudios secundarios y lo que es la normal en Puebla. Ya entonces se trasladó a Puebla para hacer los estudios, porque decía que era muy importante el ser maestro, justamente por el ejemplo de su madre, que si bien pues le daba clases a él, pero pues fue su instructora, su profesora, y era de todo. Y yo le preguntaba, ¿y qué te daban? De todo, había que ver todo. Entonces, y además con esa, no era una cuestión, independientemente de la disciplina, del orden, etcétera, era el hecho de poder descubrir por sí mismo. Sí, es como, el constructivismo, ¿no? Es ver que él indague, que él haga. Eso yo creo que fue muy importante en su formación. ¿Qué lección te deja? Lo que yo recuerdo de mi abuelo al respecto es que siempre habló muy en alto del ser humano. Él creía mucho en el ser humano, en la mejor parte que tenemos, ¿no? Como seres humanos. Y eso me lo ha dejado a mí. Yo realmente sí,
Creo en la ciudadanía universal, creo que somos todos hermanos, independientemente de la nacionalidad que tengamos, de la religión que profesemos o no, de a lo que nos dediquemos. Somos la gran raza humana. Entonces, la tolerancia es muy importante, la diversidad, la aceptación de la diversidad y el respeto al derecho ajeno, que si bien lo dijo Benito Juárez, creo que también es algo que yo aprendí a través de las vivencias de mi abuelo.